Buenos días, compañeros. Mi nombre es Lainer Orainer Rojas Quintero y junto a mi compañero Robert Vides Mercado vamos a hablar este tema de la ciudad difusa. Muy bien. Este capítulo del libro lo tomamos del libro Lo Urbano de Ángel Martín Ramos, que fue el encargado de editarlo, donde él pues escoge 20 autores contemporáneos, entre esos Francesco Indovina, que fue un profesor de análisis de los sistemas urbanos y territoriales. Eh, Él publicó este libro del análisis del territorio al gobierno de la ciudad, donde el tema central era eh, la ciudad difúsica, que era un fenómeno experimentado y percibido, pero aún no tenía una definición exacta. Se podía evidenciar en Europa y ese artículo es el que nosotros encontraremos, pues del que nosotros hablaremos, pues traducido a la versión castellana. Muy bien, estaremos hablando sobre el área central del Veneto, que es donde pues él escogió, donde más se evidenciaba este fenómeno de la ciudad difusa. Su capital es Venecia y pues las subdivisiones es Belluno, Padua, Rovigo, Treviso, Venecia, Verona y Vicencia. Bueno, formas de organización. Él decía que las ciudades se podía identificar como tres estados por las que él pasó, por las que la ciudad pasaba antes de su estudio. O sea, empezaba con ciudades insertadas en un espacio agrícola, continuaba con ya esas mismas ciudades rodeadas por campo urbanizado y luego la única gran ciudad con algunas zonas de campo incorporadas en ella. Él decía pues que cada uno de estos ciclos hacía referencia a un desarrollo económico y social y que no necesariamente todas las ciudades tenían que pasar por estos tres estados, simplemente que en el área de Veneto se evidenciaban estos estados. Muy bien. Connotaciones socioeconómicas. Los habitantes del sector primario abandonan la agricultura para dedicarse al sector secundario y con esto ellos obviamente evidencian la mejora y la modificación de su cultura a través de la casa, ya que ellos pues empezaban a construir sus casas en sus propiedades o de los mismos parientes en el campo urbano y pues esto evidenciaba una mejora económica. Aquí es donde resulta una urbanización dispersa, privada de una imagen dibujada y no sostenida sobre una red de infraestructuras y de servicios. Entonces, es aquí donde nos encontramos de frente al segundo estado que hablábamos, era del campo urbanizado, del campo construido. Y esta se denominaba urbanización difusa. ¿Qué pasa? Estas construcciones, las estructuras de asentamiento eran pues como islas. Las conexiones resultan poco relevantes. Ellos se forman en enclaves que a menudo pues eran parecidos a la gran ciudad y se relacionan con el territorio de la manera más reducida posible, pues sin contar lo que es el transporte y las relaciones del trabajo. También se reducen las transacciones comerciales, ya que pues ellos hacían producción de autoconsumo y pues la utilización pues, de servicios colectivos a la hora de trasladarse. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Es decir, que la clase media ha elaborado como un nuevo concepto, una concepción de habitar que no encuentra satisfacción en la ciudad concentrada, ya que pues ellos empiezan a desplazarse y todo este desplazamiento, este nuevo territorio que se creaba, se caracterizaba por la ausencia
pues, de la demanda de servicios, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? En la ciudad concentrada, que más adelante explicaremos qué es, ellos no encontraban, pues, esa satisfacción en su concepción de habitar, ya que en esta ciudad el precio de la tierra era demasiado caro y pues ellos no podían, no, pues sí, no podían satisfacer sus necesidades. En cambio, en el campo sí podían satisfacer las necesidades, era menos costoso, pero digamos que era como tenía una carencia de servicios y de estructura, pero pues era accesible económicamente. Entonces aquí es donde ellos pues no tienen no salen de la ciudad como por un caso de elección, sino más que todo como, pues sí, porque la misma ciudad los obliga. Bueno, procesos estructurales. Al principio empezamos pues la tipología social de la población, como ya lo habíamos dicho antes, es la realización pues local, que ellos abandonan el centro gracias pues a las mejoras económicas y buscan, sí, o sea, tener sus casas, sus mejores condiciones pues, de viviendas y sí, la población buscaba pues estas viviendas, aunque reducidas, pero pues eran pues sus viviendas. Luego seguimos con que predominaba la inmigración limítrofe. Las personas alrededor de la ciudad eran atraídas, estos flujos eran atraídos pues por la misma ciudad y las reformas y todo este nuevo organización de la de urbanización difusa. Luego sigue una fase en la cual se predomina un flujo de inmigración procedente y de la urbanización, de la ciudad urbana, perdón, de estos estratos medios. Pero, ¿qué pasa? Ya aquí ya no es más como por un proceso de elección, sino pues huida de la ciudad, por lo que hablábamos del coste de la tierra. Como ya todas estas personas se encuentran ubicadas en este campo, las empiezan obviamente una demanda de servicios institucionales, privadas o colectivas. Y eh, después ya luego las empresas van hacia ellas y también las administraciones lo que hacen es que satisfacen esas necesidades y buscan más recursos, hacen más infraestructuras viarias y sí, o sea, llevan la electricidad a las zonas donde ellos están y así. Un ejemplo, bueno, tenemos este fenómeno de la relocalización. Un ejemplo de estas es pues la industria. Puede ser pues motivada por algunas determinadas situaciones del mercado, otras por motivos tecnológicos, algunas pues huidas y otras pues por atracción. ¿Qué pasa? Que la ciudad por el crecimiento urbano resulta pues muy pesada y resulta como muy pesada y empieza a ahogar a todas estas empresas, por lo que la producción entonces ya es más cara, genera más gasto, el proceso de revalorización pues de las áreas de esta donde se encuentra la urbanización difusa es menos costoso y pues es más apetecible que ellos se vayan al campo. Por lo tanto, pues así es como se genera como una reestructuración productiva y de organizaciones empresariales y pues de obviamente todas estas empresas se establecen en este nuevo campo urbanizado, pero también se establecen de una manera difusa. ¿Qué pasa? El desplazamiento de estas actividades productivas ocasiona flujos de desplazamiento de la población, ya que, o sea, en dos sentidos. Por un lado, tenemos que una proporción de los trabajadores sigue a la empresa y se muda con ellos, pues sí, para vivir más cerca de su trabajo y todo eso, y se muda con ellos al campo. Y otra es que ya la empresa relocalizada
crea una demanda de trabajo que pues la idea es que esté satisfecha pues por la población de alrededor de la misma ciudad, pero esto casi nunca es así. Entonces, esto lo que hace es atraer a la población de otras ciudades, de lo que decíamos de la inmigración limítrofe. Entonces, esta relocalización de las actividades productivas y también vuelve, o sea, hace una todavía más atracción de los servicios, de la infraestructura viaria, de, de luz, gas, agua, todas esas cosas. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellos atraen pues los servicios banales, esas como, esas, digamos que no tienen necesidad de tratar con otras funciones de tipo urbano, como por decirlo así, las más básicas. Es un ciclo constante, mientras más atracción tienen hacia el campo, pues los administradores y todo eso van a hacer como más infraestructuras, más vías y todo para, pues sí, para ofrecérselas a los pobladores del campo. Bueno, yo les voy a continuar hablando sobre qué es la ciudad difusa en sí. Ya mi compañera Laine les comentó, pues, cómo fue su efecto y las causas y los movimientos que se generaron en la región del Veneto, en Italia. Yo les voy a hablar sobre el concepto en sí de qué es la ciudad difusa. Bueno, partimos del concepto de que la ciudad difusa es un modelo urbano basado en la dispersión en su territorio de diferentes usos. Dichos usos se alejan tanto uno del otro que es necesario, indispensable, el uso de nuevas redes de infraestructura como viales para poder comunicarla. Este crecimiento, bueno, el concepto como tal se da a partir después de la Carta de Atenas y los principios de Le Corbusier en la organización de las ciudades para generar un hábitat más compacto y más prolijo en su crecimiento. Si recuerdan, Le Corbusier dio en sus principios de que la ciudad debería de crecer de manera organizada, impartiendo conjuntos de usos afines uno entre ellos, pero que a su vez estén compactados en una misma ciudad, en un área en específico. Esto conllevó a que la vida en estas ciudades se volvieran un poco insoportables, por no decir otra palabra, para los habitantes y para las dinámicas comerciales que se daban en ellas, hablando del uso del suelo industrial. El uso del suelo industrial se traslada a otras partes limítrofes, como comentó Laine, y pues se dan este modelo de crecimiento urbano o de modelo de ciudad que pues es el que estamos tratando hoy. Por ejemplo, un gran ejemplo de esta ciudad difusa, pues es el caso del paisaje urbano que se ve aquí en esta imagen, que es de Los Ángeles, en donde se puede ver que el centro de la ciudad, que recordemos, si es el centro de la ciudad, es el área más antigua de la ciudad y el casco más urbano de todos. El crecimiento de la ciudad no se da de una forma prolija o a los lados pegada a ese casco central donde creció y donde nació la ciudad, sino que se da, por el contrario, un alejamiento bastante notorio de la ciudad para urbanizar y crear nuevos usos del suelo diferentes en lo que se dan en la ciudad más compacta. Por ejemplo, vemos en este diagrama, que es otro autor de modelos urbanos sostenibles, en donde podemos un poco explicar lo que sería la ciudad dispersa. Una ciudad dispersa o un modelo de ciudad dispersa o difusa se da cuando, por ejemplo, como les venía diciendo, la gente de más alto poder adquisitivo o las más pudientes se retiran de ese casco urbano central de crecimiento antiguo de la ciudad hacia las áreas más limítrofes para generar uso del suelo residencial y establecerse ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando se dan esos asentamientos bastante lejanos de lo que sería el casco urbano, es necesario que se desplace del punto pues, donde está la ciudad hacia este nuevo punto de la nueva urbanización servicios públicos
y pues obviamente proponer nuevas rutas de buses. Esto genera un gran impacto pues al medio ambiente porque obviamente se tiene que talar más árboles, hay más deforestación por y este modelo de ciudad impacta mucho a lo que sería el ambiente. Bueno, aquí podemos ver en la gráfica cómo pues algunos servicios como el servicio público de transporte, el servicio de potable de agua, el de luz, redes de luz y pues de teléfono y entre otros servicios, se tienen que desplazar hasta el lugar y pues eso provoca costos adicionales a lo que pues a la ciudad y a, a las nuevas urbanizaciones. Y también, pues, obviamente afecta al medio ambiente, como le venía diciendo. Otro problema de esta ciudad, de este proyecto de ciudad difusa, es que cuando se crean estos, digamos, desplazamientos de personas y agrupaciones en ciertos puntos donde es bastante lejano del casco urbano, estos nuevos asentamientos necesitan los servicios que les comentaba, pero además de eso necesita servicios de salud, necesita servicios de, por ejemplo, colegios, parte institucional en sí, que hacen que todo el mecanismo que va atrás del transporte, el tema de intervención en el área efectuada, genere un caos y imposibilite que las personas caminen y hagan una vida más sociable en la ciudad, porque todo está lejos. Entonces, ¿qué pasa? Que este modelo incentiva al uso del carro. Es indispensable el uso del carro para desplazarse dentro de la misma ciudad. Entonces, las características de esta ciudad, pues el consumo excesivo de recursos naturales. Como les venía diciendo, las expansiones de este tipo generan un gran impacto de los recursos naturales porque las nuevas construcciones que se necesitan para generar la conexión con esta área limítrofe en desarrollo hacen el impacto aún más acentuado. Además, después de ya proyectadas y consolidadas, el impacto que se viene por el uso del vehículo, pues se incrementa bastante y es bastante notable. Acordémonos que también para la construcción se necesita un gasto bastante arduo y bastante elevado de lo que serían las emisiones de dióxido de carbono. El concreto bota dióxido de carbono y la construcción también genera alguna cierta contaminación. El aumento de horas de recorrido, como en este modelo, lo indispensable son las carreteras y el uso del carro, pues obviamente se generan unos flujos vehiculares que se necesita pues parar y eso provoca trancones o se aumenta en sí las horas de recorrido entre si por ejemplo uno trabaja en el centro de la ciudad y se tiene que desplazar hacia su vivienda. Eso reduce aún más la esperanza de vida de las personas porque pues genera aburrimiento y agotamiento diario rutinario en este tipo de ciudades. Mayor segregación social, pues obviamente pues las personas se desplazan tan lejos de la ciudad para buscar, digamos, comodidad, que ya no hay contacto físico entre las personas y cada persona en la ciudad, en el casco urbano, va en un carro que pues una persona no lleva a otra persona sino que no hay esas conexiones entre las personas. Un crecimiento desprolijo de la ciudad, porque es una característica. Por ejemplo, una ciudad A que empieza a tener este fenómeno, lo que hace es que le va creciendo como un pequeño apéndice en una parte bastante lejana, un poco lejos, pero no fuera del territorio de la misma ciudad, que pues para trasladarse hasta allá se proyecta la carretera. Bien, el crecimiento que se va a hacer después de esa proyección de la carretera, de la nueva vía, va a ser un crecimiento alrededor de ese nuevo eje vial que se generó. Esto genera un crecimiento no tan proyectado y tan coordinado
como el que sería pues crecer alrededor de lo que sería el casco urbano. El encarecimiento de los servicios públicos, como les venía diciendo, por la lejanía de esas nuevas urbanizaciones, los servicios se encarecen, hay bastante escasez de servicios que puedan llegar hasta ese punto, o los nuevos servicios que se generan y que necesitan llegar hasta allá, pues por esa lejanía incrementan los precios. Y la centralización de los servicios. Esto, por ejemplo, si en un caso, en la misma ciudad, se puede dar de que los centros de salud se encuentren en un solo punto de la ciudad y no segregados y heterogéneos repartidos en toda la ciudad. Esto también genera este fenómeno, que pues una persona que por ejemplo vive en el sur y los centros hospitalarios y de salud se encuentren en el norte, se tengan que desplazar hasta allá en vez de poder ir caminando hasta una cita médica cerca de tu casa. Este es el modelo pues de la ciudad difusa. Entonces aquí traemos una pequeña cita de Salvador Rueda en el modelo urbano y sostenible, que son pues el libro donde saqué los gráficos, que nos dice: en el centro urbano la congestión provoca estrés ambiental que dificulta el uso del espacio público para el contacto y la comunicación. El coche es el responsable principal de la degradación de la calidad ambiental del espacio público y de la ciudad, provocando que la calidad de vida de los ciudadanos se reduzca hasta el punto de considerar la circulación y sus efectos como los principales problemas de vivir en ella. El tráfico masivo de los automóviles, que ocupa gran parte del espacio público, ataca la esencia de la ciudad y predispone a los ciudadanos a creer que la ciudad se ha hecho insoportable. Esto es lo que le venía diciendo, que llega un momento donde la ciudad se siente tan compacta y tan densa urbanísticamente y tan insoportable, como lo dice aquí Salvador Rueda, que la gente empieza a necesitar nuevos aires, nuevas cosas en donde plantarse como en vivienda y ver una dinámica más tranquila, más prolija a su modo de vivir. Bueno, en comparación a pues en la ciudad difusa, lo contrario sería la ciudad compacta, que pues el gran ejemplo de siempre del urbanismo, pues sería Barcelona con su ensanche, pues es una ciudad bastante compacta, no se ve algo tan difuso como lo que es la ciudad de Los Ángeles, que era el anterior ejemplo, en donde pues encontramos diferentes dinámicas relacionadas una del otro, pero que no afecta el funcional de toda la ciudad. Es algo que va mancomunado y trabaja muy de la mano a lo que sería los nuevos planteamientos de la urbanización, el urbanismo contemporáneo, a que pues la ciudad debe ser de 15 minutos, transitable y todo esto. Muy bien, hemos hablado mucho de lo que es pues la ciudad difusa y la urbanización difusa. Queremos hacer como un pare aquí para aclarar que pues según nuestro concepto y según lo que leímos, la urbanización difusa empieza pues de bajo nivel y pues se presenta una ausencia de servicios, de estructura viaria, como sí, o sea, los inicios. Acá es donde empieza pues a madurarse por un lado la conexión pues entre residencia y actividad productiva, lo que ya habíamos hablado de que ellos empiezan a consumir, pues sí, ellos empiezan a producir sus propios alimentos y todo eso, pues lo que pues debilita un poco la economía de este centro, de esta ciudad que dice Robert. ¿Qué pasa? Que entonces, por lo tanto, pues es consumidora del territorio y pues comprometedora del espacio, ya que pues ellos están dejando como ese centro de la ciudad y se van a otro lugar que estaba destinado, pues sí, para producir, para la agricultura, un espacio verde, por decirlo así. Y pues estas personas que se reubican
pues va atrayendo a las pequeñas empresas productivas. Y pues sí, o sea, ya hablábamos de que esto atraía a las personas y todo eso, y pues se va haciendo como una población más grande. ¿Qué pasa? Una ciudad no es ni totalmente difusa ni totalmente compacta, como lo decía mi compañero, o sea, siempre va a haber un centro que va a estar pues lleno de diferentes usos, diferentes especialidades, y también va a estar como su parte difusa, más extendida. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que la urbanización difusa es como tal algo parecido a la ciudad difusa, pero en menos escala. Y sí, o sea, es como sus inicios, no se presenta ya la ciudad como tal, sino como los inicios de esta población, de este modelo de ciudad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como veían, la ciudad difusa llega a un momento donde se puede confundir con un área metropolitana. Entonces, ¿es igual un área metropolitana a una ciudad difusa? Y la verdad es que no. El área metropolitana, por ejemplo, lo que los diferencia es la jerarquía. Una jerarquía que va encaminada a un ente eh, administrativo. Por ejemplo, en el ejemplo de acá a la izquierda, que sería la jerarquía vertical, que sería aquí un ejemplo sobre eh, Barranquilla, que su área metropolitana encabeza pues Puerto Colombia, Galapa, Soledad y Malambo. Esa es su área metropolitana y pues todo eso es una gran metrópolis, o eso es lo que se planea, se proyecta. Se dice que es una jerarquía vertical porque parte de una ciudad base que se va extendiendo hacia los demás municipios, pero los municipios van creciendo a costa de esa ciudad base. En este caso, la ciudad base o la principal, la que estaría arriba de la jerarquía, sería Barranquilla. Y en la ciudad difusa pasa lo contrario. La jerarquía es horizontal, es una misma ciudad, un mismo ente administrativo. No confundir eso. Es un mismo ente administrativo que en su jerarquía administrativa política se basa horizontalmente. O sea, no porque haya una parte segregada de la ciudad o apartada que haya empezado a crecer eh, en urbanización o en partes industriales o con usos variados, esta nueva parte tenga nueva organización administrativo, administrativo, político y diferente a la ciudad base. Eso ya sería pues un área metropolitana. Hay que aclarar que la ciudad difusa en sí no es ni malo ni bueno. Como acabo de decir Laine, pues en una ciudad se puede encontrar que pues el casco urbano o el centro histórico, si es que lo tiene, pues es la parte más compacta y la zona más limítrofe, pues es la parte más difusa. Se puede dar el caso de que en una ciudad se dé solo difusa o solo compacta, como es el caso de Barcelona que le acabo de comentar, o que se dé en una zona de la ciudad y en la otra zona se disperse mucho. O que en una misma ciudad se vea muy compacta, pero en usos y en, en perfil, en paisaje urbano se va muy compacto, muy difuso. Bueno, y para incentivar pues la, el debate en lo que sería el debate que se va a formar ahora en el foro de Sydney, les dejamos estas dos preguntas. ¿Es Barranquilla una ciudad difusa en su totalidad? Y la segunda ¿es el modelo de la ciudad difusa la mejor opción para el desarrollo de las ciudades? Entonces, para que empiece el debate y pues tengan todos la participación. Bueno, muchas gracias.